Hola mis amados hermanas y hermanos, el día de hoy les traigo una enseñanza que lleva por título Ejercitándonos para vivir en sumisión a Dios y en santidad. Y quiero comenzar citando un versículo del Salmo 40. En el Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Qué hermoso ese salmo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y bueno, quizás la mayoría de las personas hemos sentido en algún momento molestia cuando alguien nos hace una sugerencia. Hemos sentido molestia cuando alguien nos ha dado una orden o un consejo, un punto de vista, y tal vez nos dice: es que me gustaría que esto usted no lo hiciera así, sino que lo hiciera de esta manera. Me parece que lo que usted está haciendo está incorrecto. Es que usted no debería de irse por ahí, mejor debería irse por esta otra opción. Y entonces nos sentimos ofendidos, como que nos molestamos y hasta nos enojamos cuando escuchamos esas palabras. Y eso sucede porque el ser humano tiende a tener una independencia, tendemos a tener una autonomía, queremos tener completa libertad. Es por eso que cuando percibimos imposiciones, que puede que ni siquiera sean imposiciones en realidad, se activa un lado rebelde que quiere dominar la situación. Y esto en psicología se llama reactancia psicológica. No en todas las personas es igual. Algunas reaccionan más que otras. Se activa esa autoprotección y autodefensa para proteger la libertad aparentemente. ¿Y a qué voy yo con esto? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la rebelión siempre ha existido y sigue existiendo. Y eso es lo que nos lleva a no querer obedecer a Dios. Y solamente reconociendo que hemos sido rebeldes, podemos comenzar a someternos a Dios. ¿Y qué es la rebelión? La rebelión es un acto de levantamiento contra una autoridad o gobierno, en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro. Sustituirlo por otro es una acción y efecto de hacer guerra contra la autoridad. Eso es la rebelión. Y vamos a buscar en Isaías 53, donde habla de la rebelión. En Isaías 53, 5 dice: mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice que él fue herido por nuestras rebeliones. Y en el versículo 8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión del pueblo fue herido. Y tal vez no nos hemos detenido a meditar y a pensar profundamente en esto, en que Jesús fue herido por nuestra rebelión. Incluso yo en otros tiempos pensaba que cómo era posible que Dios Padre le hiciera eso a su propio Hijo. Pero no fue Dios Padre quien lo hizo en realidad. Fue nuestra rebelión la que llevó a Jesucristo a estar ahí por amor a nosotros. Y sabemos que Dios predestinó a Jesús para esto, para que diera su vida por nosotros. Y porque nosotros estábamos en pecado. Y tal vez hemos dicho nosotros: ¿cuál pecado? Pero si yo no era tan mala, pero si yo no era tan malo. Pero es que el pecado es no aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el no creer en Él.
Y eso lo dice la palabra en Juan 16:9. Juan 16:9. Y lo vamos a buscar. El pecado principal, central de todo es no creer en Jesucristo. Dice así, Juan 16, versículo 9, hablando de cuando venga el Espíritu Santo, y dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el principal pecado del mundo, no creer en Jesucristo, no recibirlo como nuestro Señor y Salvador, no creer en esa obra redentora. Pero antes de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón como único, suficiente Salvador, estábamos así, como este pañuelo, en la oscuridad, en tinieblas, como este pañuelo que representa esa oscuridad, esas tinieblas, este pañuelo negro. Estábamos en pecado, en nuestros delitos, destituidos de la gloria de Dios. Ahí estábamos nosotros. Pero Jesucristo vino y dio su vida por nosotros, por amor, por amor. Y esa sangre que Él derrama tiene grandes beneficios para los que creen en ese sacrificio, para los que creemos en ese sacrificio. Y para representar esa sangre de Jesucristo, tengo este pañuelo rojo que representa esa sangre. Y quiero hablarles de 4 beneficios de la sangre de Jesucristo para nosotros. Tiene mucho más beneficios, pero el día de hoy quiero tocar 4 beneficios de la sangre de Jesucristo para nosotros. Dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La sangre de Jesús nos redime. ¿Qué quiere decir que nos redime? Que nos libera, que nos adquiere, que nos recupera, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora esta sangre de Jesucristo que fue derramada viene a redimirnos, a rescatarnos donde estábamos perdidos, donde estábamos así en oscuridad. Viene la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesús nos reconcilia, dice Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su cruz. Nos reconcilia con el Padre, como ya lo dije, estábamos destituidos de la gloria de Dios, no podíamos acercarnos a Él, pero ahora tenemos libre acceso al trono de la gracia. La sangre de Jesús nos santifica, nos separa del mundo, porque ahora hemos sido trasladados del reino de tinieblas al reino de luz. Entonces nos separa de ahí. Dice Hebreos 13:12, por lo cual Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Aquí está haciendo referencia a cómo eran los sacrificios del Cordero en el Antiguo Testamento, en el Levítico, y lo compara con Jesús, porque todo eso que pasaba en el Antiguo Testamento es un tipo de lo que venía a hacer Jesús. Entonces la sangre de Jesús nos santifica también. Esta sangre nos santifica, nos hace santos, nos separa. La sangre de Jesús nos limpia, también nos limpia. La sangre de Jesús nos limpia. Dice en 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, aquí vemos que la sangre de Jesús nos redime,
nos reconcilia, nos santifica y nos limpia. Y entonces, después de todo esto, cambia esa rebeldía. ¿Y a dónde nos dirigimos? De la rebeldía al sometimiento. De la rebeldía al sometimiento. El ser sumisos a Dios es por nuestra elección. No es algo que se nos exige, como ya lo vimos en el Salmo 48. Dice que el hacer la voluntad de Dios nos agrada. Nos agrada. No es que nos obliga a hacerlo, que aunque no quisiéramos hacerlo, estamos obligados a hacerlo. No. Esa sumisión a Dios es porque nos agrada someternos a lo que Él quiere, a su voluntad. ¿Y por qué es necesario someternos a Dios? Porque la sumisión quiere decir poner debajo, subordinar, ceder, bajar. Y Dios no puede cubrir, ni bendecir, ni proteger algo que no esté debajo de Él. Es por eso que debemos poner a Él por encima de todo. Por encima de nuestro matrimonio, por encima de nuestros hijos, por encima de nuestra familia, por encima de nuestro trabajo, por encima de nuestro ministerio, por encima de nosotros mismos. Para que esa cobertura, para que esa bendición esté siempre, siempre sobre nosotros. La palabra dice en Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El sometimiento a Dios es importante para mantener al diablo en raya. Mientras estemos sometidos a Dios, el diablo tiene que mantener su distancia, porque hay sometimiento a Dios. Con la sumisión a Dios viene la santidad, porque empezamos a separarnos de cosas que a nosotros nos agradaban, pero que a Dios no le agradaban. Es decir, comenzamos a separarnos para Dios. Y de repente entonces ya no tenemos aquellos mismos pensamientos, por lo tanto ya no tenemos esas mismas acciones, por lo tanto ya no tenemos esas mismas actitudes, ni esos comportamientos, porque empezamos a separarnos del mundo, de las cosas que a Dios no le agradan. Y tenemos una meta, ser santos, andar en santidad. Y aquí tengo este pañuelo blanco que representa esa limpieza, esa santidad, limpios, sin pecado. Entonces primero estábamos así. Luego vino la sangre de Cristo. Y nuestra meta es estar así. Entre el pañuelo negro y el pañuelo blanco está la sangre de Jesucristo. La rebeldía hace que muchas cosas quieran ocupar el lugar de Dios, así fue como lo leímos al principio. Y deberíamos meditar un poco, ¿qué ocupaba el primer lugar en nuestra vida antes de que Dios ocupara ese lugar? ¿O será que hay algo aún que está ocupando el lugar que debe ocupar Dios? Vamos a esto. 5 puntos. Reconozco que he sido rebelde. Reconozco a Jesucristo como mi Salvador. Necesito un Salvador. Me someto a su palabra, a lo que Él dice, en obediencia. Me santifico, por lo tanto. Y luego me ejercito. ¿Recuerdan el tema? Era ejercitándonos para vivir en sumisión a Dios y en santidad. Y ejercitarse quiere decir que se requiere un esfuerzo, porque cuando nosotros nos ejercitamos físicamente requerimos un esfuerzo. Si empezamos a caminar, empezamos con un poco de tiempo y vamos aumentando y aumentando.
Pero cuando nos estamos ejercitando es porque hacemos algo constante. Es porque estamos ahí siempre en eso constantemente. Entonces debemos ejercitarnos para vivir en santidad y en sumisión a Dios. Y ni el sometimiento ni la santidad son posibles si no es por la palabra de Dios. El sometimiento ni la santidad son posibles si no es por la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que nos limpia y nos santifica. Jesús orando al Padre dijo, santifícalos en tu verdad. Juan 17:17. Jesús dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. Al estar en el mundo, porque vivimos en este mundo, no pertenecemos a él, pero vivimos aquí, podemos ser salpicados por cosas del mundo. Y esta blancura puede convertirse en esto. Podemos ensuciarnos, el mundo quiere salpicarnos, el mundo quiere que nuestra santidad no exista, el enemigo quiere que no seamos santos, el enemigo quiere que no estemos en sometimiento a Dios. Por eso es que debemos constantemente estar alimentándonos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mientras estemos aquí vamos a ser salpicados. Vamos a estar viendo, oyendo cosas que van a querer que nuestra santidad sea ensuciada. Por eso es necesario someternos a la palabra de Dios. Por eso es necesario buscar del Señor. Por eso es necesario ejercitarnos en la palabra de Dios. Porque el ejercicio físico ayuda a nuestro cuerpo, pero necesitamos también darle alimento a nuestro espíritu y ejercitarlo para que esté fuerte contra las acechanzas del enemigo, para poder estar ahí firmes, con la armadura bien puesta, cuando vengan esos dardos. ¿Y cuando vienen? En cualquier momento. Por eso tenemos que estar preparados y someternos a la palabra de Dios. Y que podamos decir desde lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, decirle al Señor, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón.